nombre es Israel Meiri y estamos compartiendo la fe judía para Benei Noach. Esperamos que estas clases sirvan de esclarecimiento y ayuda para cada uno de ustedes. Muchas verajot a todos. Shalom a todos. En esta oportunidad vamos a ingresar a un tema muy importante de estudiar y a la vez un tanto delicado de tratar, ya que se trata de aquellas fechas que prácticamente el mundo entero celebra, y es la Navidad, que es lo que la Torá, según la Torá escrita y la Torá oral, enseña acerca de estas fechas que son denominadas festividades cristianas. Pues para toda persona que quiere seguir los caminos de la Torá, estos temas deben estar también muy claros, sobre todo cuando se encuentra rodeado en estas fechas de ese ambiente, ya sea en las calles o dentro de su propio hogar o en el círculo de amistades o del trabajo. El asunto de la Navidad y todo lo que tenga que ver con él es algo que la persona vive cada año en la gran mayoría de lugares del mundo. ¿Qué debe hacer un creyente en la Torá? ¿Qué debe hacer una persona que sigue los caminos de la Torá con todo esto? Eso es lo que vamos a ingresar a ver a continuación. Y debido a que este tema es en verdad importante, te invito a quedarte hasta el final de este estudio para tener presente y claro qué debe hacer una persona que vive según la Torá con respecto a estas fechas. Vamos a comenzar el tema recordando que nosotros hemos estudiado en otra oportunidad que la fe cristiana, la cual enseña que Dios sería trino y que Jesús sería la segunda persona de la Trinidad y que esta segunda persona se encarnó y nació en un bebé y que sería Dios encarnado, y también el mismo Mesías, toda la doctrina cristiana en sí y sus bases, nosotros hemos estudiado que según la Torá, dicha doctrina cristiana está equivocada. El concepto de Dios que tiene el cristianismo, según la Torá, está equivocado. Que el concepto de Mesías que tiene el cristianismo también está equivocado según la Torá. Ya hemos estudiado que el Mesías no es Dios, que Dios no se ha encarnado en un bebé, en un ser humano, como lo enseña la doctrina cristiana. Y según esto, el hecho de creer que Jesús sería Dios encarnado para la fe judía, según la Torá, es un pensamiento equivocado y, por supuesto, ingresa en el concepto de idolatría. Ya que esto lo tenemos nosotros establecido, entonces nos es claro que toda adoración a Jesús es considerado idolatría. Y hay dos tipos de idolatría, la idolatría mental y la idolatría física. Cuando se hace una estatua o una imagen de Jesús y se adora dicha imagen, a eso se le llama idolatría física. Y cuando no se adora imágenes, pero se piensa, se cree en el corazón que Jesús sería divino y se lo adora como divino, como Dios, a ello se le denomina idolatría mental. Ambas son idolatría y ambas están prohibidas por la Torá. Con esa base vamos a avanzar en el tema de la Navidad. Para la mayoría de cristianos, la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús, y el cristianismo ha constituido el 25 de diciembre como el día en que nació Jesús, y al celebrarlo, esto forma parte de la adoración a Jesús. De manera fundamental, en el cristianismo existen muchas formas de adorar a Jesús. En el catolicismo está la misa, y en otros grupos cristianos, junto con el catolicismo, están las canciones a Jesús, la adoración a Jesús como Dios. Pero cuando llega el 25 de diciembre, que fue establecido para la mayoría de cristianos como el día en que nació Jesús, se toma ese día también como parte de la adoración a Jesús y se adora a Jesús por el hecho de haber nacido, según la creencia cristiana, que Dios se hizo hombre. Entonces es un día para los cristianos en el cual se exalta la creencia en que Dios se transforma en hombre, que vendría a ser Jesús, y se le adora. De manera básica, eso es considerado idolatría. Y en el mundo del catolicismo, para aquellos que colocan una estatua pequeña como niño Dios, con esa categoría, y lo adoran
el 25 de diciembre, están agregando a su idolatría una idolatría física, tal como lo explicamos ya en otra oportunidad. La Navidad para la mayoría de cristianos es un día en el cual también se adora a Jesús tal como le adoran todo el año. Y esto, según la Torá sagrada, es idolatría. Y toda la humanidad, judíos o gentiles, todo el mundo, tiene el mandamiento de no hacer idolatría, no adorar a ningún otro ser más que al Eterno, el Creador del mundo. Y antes de seguir, estimado amigo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones dando clic en la campana para que puedas recibir los nuevos estudios que estaremos compartiendo con ustedes. Por tanto, en esta instancia, celebrar Navidad vendría a ser cometer idolatría, según los principios de la Torá. Por ese motivo es que decimos hasta aquí que toda persona en el mundo que tiene prohibido hacer idolatría, también tiene prohibido celebrar Navidad, pues es parte de esta idolatría. En estas instancias hay muchas personas que celebran Navidad no principalmente porque tengan alguna fe cristiana, sino por tradición, porque cada año todo el mundo lo celebra. Entonces ellos se incluyen y están presentes en toda reunión para celebrar Navidad. Entonces, para una gran parte del mundo, la celebración de Navidad viene a ser tan solo una costumbre. Y muchos de ellos no tienen fe en el cristianismo, no creen en Jesús, pero llega la Navidad y ellos participan sin ningún tipo de fe. En ese sentido, estas personas que participan no están haciendo directamente idolatría. Lo que están haciendo es participando de una fiesta de idolatría, en la cual ellos mismos no adoran a Jesús ni en su mente ni de forma física, pero están participando. Y la participación en eventos de idolatría está prohibida, a pesar que no tiene la categoría de idolatría, tiene la categoría de ser un pecado, de asociarse con algo cuya raíz es idolatría. Según esto, incluso las personas que no creen en Jesús no deben participar de la celebración de Navidad. Deben alejarse por completo de todo asunto que tenga que ver con ello, porque la raíz de todo eso es idolatría. Ahora bien, antes de continuar, realmente encontramos que para la mayoría de cristianos del mundo, el 25 de diciembre fue el día en que nació Jesús. Sin embargo, nosotros podemos ver en la historia misma que el 25 de diciembre no es la fecha en que nació Jesús, sino que es una celebración mucho más antigua en la historia, cuyo origen inició en Babilonia. Y les traemos aquí una tradición babilónica sobre la celebración del día 25 de diciembre, la cual presentamos a continuación. Se cuenta que en Babilonia había una mujer llamada Semiramis y cuyo hijo fue Nimrod, quien llegó a ser rey en Babilonia. Sin embargo, con el tiempo, esta misma mujer, Semiramis, se convirtió en la esposa de Nimrod. Ella misma convenció a Nimrod que él era el dios Sol, y fue ella quien inventó que se haga un culto a Nimrod, que sería el culto conocido como Moloch, que en hebreo es Molech. Y este culto consistía en tomar niños y bebés y lanzarlos a la hoguera. Cuando Nimrod murió, ella cortó en pedazos el cuerpo de él y lo repartió en los distintos lugares de Babilonia. Y la gente consideraba sagrado el lugar donde había sido enterrado una parte del cuerpo de Nimrod. Semiramis pasó a ser la reina de Babilonia. Posteriormente ella tuvo otro hijo, a quien le llamó Tamuz, que nació exactamente el 25 de diciembre. Y ella afirmó que Nimrod mismo se había reencarnado en su hijo Tamuz, gracias al dios Sol. Y ella proclamó ese día mismo como el cumpleaños del Sol, debido a que en el hemisferio norte, cuando iniciaba el invierno, los días se hacían más cortos cada vez, pero había un momento en que aquello se detenía y los días paulatinamente comenzaban a hacerse más largos.
Y debido a que esa fecha era el día más corto, ya que en invierno las noches eran más largas. Pero a partir de ese momento, de ese día, las noches comenzaban a reducir y los días comenzaban a crecer. Por tanto, ella lo denominó el cumpleaños del sol y ordenó ella que fuera adorada como diosa y su hijo Tamuz también. Por tanto, hay muchas imágenes de Semiramis con su hijo Tamuz en brazos, imagen que es muy conocida en la tradición babilónica. Por tanto, se hacía el culto al sol, a la madre y al hijo. La imagen de la diosa sosteniendo un bebé en sus brazos. Esta religión, que comienza en Babilonia, fue extendiéndose a través de las distintas culturas posteriormente. Y por supuesto que esta celebración llegó hasta los romanos, ya que el 25 de diciembre era la fiesta del nacimiento del sol invicto y los romanos la celebraban. Y la celebraban dejando todo tipo de negocios y guerras, intercambiándose regalos, liberando esclavos y haciendo comidas y bebidas especiales para aquellos días. En aquellas imágenes también está el árbol de hoja perenne, que para ellos simboliza la vida. Por ello, se tomaba el árbol de pino y representaba el renacimiento de Nimrod, que sería el dios sol. Todo esto representado en aquel árbol. En cuanto al árbol de Navidad, la Torah prohíbe en Devarim 16:21, donde dice: no plantarás para ti una asherá de todo árbol. Una asherá es un árbol de idolatría. Y en aquella época era costumbre hacer idolatría también plantando árboles. Con respecto al árbol de Navidad, la costumbre de colocar un árbol inició en el norte de Europa, donde sus habitantes adoraban al dios sol de la fertilidad, al cual ellos llamaban Frey, y lo adoraban adornando un árbol, a quien consideraban el árbol del universo, en cuya copa moraban los dioses, y posteriormente se tomó aquella figura para utilizarlo con respecto a Navidad. Eso indica que el árbol de Navidad también tiene raíz de idolatría, y aunque es verdad que no lo adoran, constituye un símbolo también de la idolatría y es algo que no se debe tener en casa. Por tanto, después de todo lo que hemos revisado, entendemos que el 25 de diciembre no es el día en que nació Jesús, sino que fue tomado con la llegada del cristianismo para que se celebre el día del nacimiento de Jesús, pues a eso se le llama sincretismo, en la cual se toma dos creencias o culturas distintas y se transforma una por otra. Debido a que el 25 de diciembre era una celebración pagana en la antigüedad, ahora que llega el cristianismo en la historia, en Roma principalmente, ellos transforman la fiesta antigua del 25 de diciembre y la convierten en el día del nacimiento de Jesús. Antes era el día del nacimiento del sol, ahora es el nacimiento de Jesús. A eso se llama sincretismo. Y esta idea, en la actualidad, la mayoría de cristianos también la comprenden y la han aceptado como tal, como un error de fecha, como algo impuesto por la Iglesia Católica, y la mayoría de cristianos no católicos, protestantes, evangélicos y de otras ramas, la mayoría de ellos aceptan esta realidad que se encuentra en la historia, que el 25 de diciembre no es la fecha real en la cual nació Jesús. Por ello, según esto y según la misma lógica, no habría ninguna razón, ni siquiera para los cristianos, de celebrar el 25 de diciembre, porque no es la fecha en que Jesús nació. Sin embargo, gran parte de ellos, incluso que saben que ese día no nació Jesús, igualmente ellos dicen: no importa si esa no es la fecha, igual celebraremos el hecho que Jesús nació, y lo hacen tan solo porque la fecha ya está dada, ese día ya es celebrado cada año y ellos también lo celebran, y en realidad no tienen fecha. Incluso muchos han intentado buscar una fecha más exacta y algunos han propuesto fechas, pero todo esto también proviene de un estudio personal. Y al final, tal como nosotros estudiamos la historia verdadera del cristianismo, por ello entendemos que todo esto es falso porque proviene de la idolatría.
Y también nosotros en la tradición judía tenemos en verdad el conocimiento de la fecha original en la cual nació el Jesús histórico, el Jesús que vivió en su época, cuya historia ya contamos en otro estudio. El verdadero Jesús nació el 9 de Tebet, un día antes del 10 de Tebet, que es un día de ayuno porque Nabucodonosor cercó Jerusalén. El 9 de Tebet también se dice que fue traducida la Torá al griego y fue un día de tristeza para Israel debido a que la Torá era reducida a una sola interpretación al ser traducida, y esto lo pidió el rey Ptolomeo de Egipto. Y esta tradición está con nosotros, pues tanto la historia verdadera de Jesús como todo lo que pasó con él y con el cristianismo la tenemos también para demostrar que la fe y la doctrina cristiana están equivocadas. Y según ello, hay que apartarse. Toda persona que cree en un solo Dios, en el Eterno, el Dios de Israel, debe apartarse por completo de todo asunto de idolatría. Y hay una última cosa que deseamos compartir con ustedes, y es que mucha gente se pregunta, ¿qué puedo hacer yo que vivo entre personas o incluso familiares que todos celebran Navidad? La mayoría de los Benei Noach, las personas que han tomado la fe judía y ahora desean cumplir la voluntad del Eterno y andar en los caminos de la Torá, los caminos correctos. Pero ellos tienen gran conflicto debido a que sus familiares celebran Navidad, ellos mismos viven en una casa en donde todos celebran Navidad. Ese día todos se reúnen y se sientan a comer, adornan la casa, colocan el árbol de Navidad. Algunos colocan todo un nacimiento y los familiares se exigen unos a otros ayudar en esta decoración, participar de la comida. Y muchas personas no saben qué hacer al respecto. Y en este asunto hay un conflicto mayor porque para la mayoría de personas del mundo, la Navidad tiene un elemento sentimental, pues han unido esa fecha con el asunto de reunirse en familia, con el asunto de la unión familiar, algo que es muy emotivo, y las personas se toman en serio esto y han adoptado el día de Navidad para ellos como día de reunión de la familia. Entonces el asunto se vuelve muy complicado para aquellos que deciden no celebrar Navidad. Sin embargo, debemos recordar un principio, que en este mundo hay muchas religiones y cada uno sigue la propia. Y lo correcto es que cada uno respete las creencias del otro. Si es así, entonces las personas deberían entender que cada uno tiene la libertad de tomar su propia fe. Según este principio, se recomienda que el Ben Noach, que no desea participar en Navidad junto con su propia familia, este Ben Noach tiene que ir a sus familiares y decirles de antemano: yo tengo una fe propia y según mi fe y mis creencias no celebro la Navidad. Esto forma parte de la doctrina que sigo, de la fe que sigo, y no es algo personal, ni esto resta en mi interior el cariño y el amor por mi familia. La persona tiene que hablar con sus familiares con paz, con tranquilidad, con sensatez y explicar que debido a sus creencias no celebrará Navidad. Por supuesto que en muchos casos, incluso si la persona se expresa de la mejor forma, no es recibida porque muchos familiares no desean entender ni respetar incluso las creencias de otro. La mayoría desea que todos hagamos lo que todos hacen, pero esto es un error de parte de ellos. Y si la persona explica a sus familiares con paz, con educación, con calma, sin buscar discutir o pelear, entonces la persona ha cumplido con explicarles, y si los oyentes no lo reciben, no está bajo su responsabilidad. Debido a esto, la persona tiene que asumir que si muchos familiares se ofenden, dicha ofensa no proviene de él, sino de un tema emocional y de la falta de comprensión y de aceptación de la fe del otro. Generalmente en una familia, si son católicos, desean que todos lo sean. Si son evangélicos, desean que todos lo sean. Sin embargo, esa no es la realidad y este es un asunto de fe. Por tanto, la persona tiene que ser firme y conversar con sus familiares de la mejor forma, pero mantener su firmeza en que no va a celebrar Navidad. No es recomendable ni es bueno siquiera pelear o discutir al respecto.
porque son asuntos de doctrina, de religión, de ideas, incluso son asuntos emocionales. Por tanto, pelear no conviene en este asunto. Por todas estas cosas, estimados amigos, les recomendamos apartarse de todo asunto de idolatría y entender que hay un solo creador del mundo, el Dios de Israel, el Eterno, el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra y nos entregó la Torá tanto para Israel como para las naciones que también tienen preceptos en la Torá que cumplir, siendo el primero de ellos no cometer idolatría, y toda persona que quiera estar apegada al Eterno debe alejarse de todo esto, de todo rastro de idolatría y permanecer firme y apegado al Todopoderoso. Estimados amigos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a activar la campana de notificaciones para recibir cada uno de nuestros estudios, esperando que estos temas sean de gran ayuda para cada uno de ustedes. Muchas verajot a todos. Shalom.